Bueno, muy buenos días y bienvenidos a todos los que nos acompañan al día de hoy en este CyberSec Meetup del mes de agosto, que está a cargo de Palo Alto Networks, uno de nuestros más recientes miembros en CyberSec, y que el día de hoy vamos a estar conversando sobre la primera plataforma SecOps basada en IA, seguridad proactiva y reactiva. Y hoy nos acompaña Rolando Pichardo. Rolando es un ingeniero especializado en ciberseguridad con más de 10 años de experiencia en el campo. Desde joven mostró un gran interés y pasión por la tecnología, lo que lo llevó a estudiar ingeniería en sistemas y especializarse en el ámbito de la ciberseguridad a través de varias certificaciones de la industria como CISSP. Durante su carrera profesional, Rolando ha desarrollado una amplia gama de habilidades en tecnologías de vanguardia como NGFWS, Endpoint Protection, Anti-Malware, EDR, XDR, SIEM, DLP y muchas otras soluciones de nube privada y pública. Han trabajado en diferentes organizaciones de reconocimiento global, desde las cuales ha adquirido una profunda comprensión de los desafíos y soluciones en el campo de la ciberseguridad. Actualmente se desempeña como especialista de Cortex para la región de Caribe y Centroamérica en Palo Alto Networks, líder reconocido en la industria de la ciberseguridad. Rolando es conocido por un enfoque humilde y su actitud proactiva en la resolución de problemas. Siempre está dispuesto a aprender y mantenerse actualizado en las últimas tendencias y avances. Así que tenemos un gran honor de compartir hoy con Rolando este espacio de CyberSec Mira para conocer todas esas experiencias y conocimientos que tiene en este tema. Recordarles que vamos a tener habilitado el chat para todos sus comentarios, preguntas que puedan hacerle a Rolando, que él va a estar más que gustoso de compartirlo. Recordarles que el webinario se está grabando y que lo vamos a estar compartiendo después en nuestro canal de YouTube. Así que buenos días, Rolando, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación y para mí es un honor en definitiva compartir este contenido que en efecto sé que será de mucho interés para todos quienes están asistiendo acá. Y de antemano, bueno, muchas gracias a todos quienes participan en esta sesión y de igual manera, pues un gusto por acá compartir esto con ustedes. Gracias, Rolando. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias a Palo Alto Networks por este espacio y Rolando, pues como dicen en inglés, the floor is yours. Así que aprovecha el espacio y muchas gracias. Thank you. Bueno, en efecto, hoy por hoy vamos a hablar sobre nuestra plataforma de SecOps, mayormente basada en inteligencia artificial, en donde vemos distintas capacidades. Siempre me gusta iniciar, digamos, planteando un poco el problema que vemos y particularmente en este caso hablando del SOC, de lo que es el Security Operations Center, digamos, a grosso modo de manera muy general y cómo fue creándose el SOC a través del tiempo en la industria directamente. En efecto, el SOC, de lo que conocemos, pues ciertamente desde un principio hay tres elementos muy importantes que forman parte del mismo, lo que son tecnologías, procesos y personas. Si lo orientamos desde el punto de vista de pues, aquellos procesos, ciertamente hay distintos procesos o procedimientos de respuestas ante incidentes que pues van siendo utilizados por las personas que tengo apoyando en el SOC, los distintos tiers, los distintos niveles de analistas, en donde hay un proceso de triage, hay un proceso de investigación, hay procesos de detección y por supuesto también de la respuesta a los distintos incidentes de seguridad. Desde el punto de vista de tecnología, por otro lado, el SOC ha evolucionado a través del tiempo y si vamos hace ya unos años hacia atrás, una de las primeras tecnologías que adopta un SOC es básicamente un SIEM. El SIEM claramente está colectando eventos, logs desde distintas fuentes, switches, routers, servidores, aplicaciones, bases de datos, distintas fuentes en general. Esto pues claramente se representa en una bitácora, en un log, en el cual el SIEM correlaciona y bueno, colecta y correlaciona esos eventos. El SIEM mayormente es utilizado para distintos casos de uso, como temas de cumplimiento, retención de esos logs a mediano o largo plazo, para demostrar cumplimiento precisamente. Utilizar esos logs también para hacer reglas de correlación o inclusive reportar sobre esa información que se está colectando. Sin embargo, el SOC, pues claramente, el SIEM, perdón, es ciego ante distintos otros vectores que son también de suma importancia, sobre todo pensando en cómo estamos hoy por hoy
desde el punto de vista de cómo han evolucionado las amenazas. El SOC, el CIEM, pues ciertamente no está colectando datos del endpoint, no colecta tráfico de red, normalmente no colecta logs de servicios de nube y claramente tampoco tiene capacidad de orquestación y automatización. Entonces, ¿qué ha hecho el SOC en este caso? Básicamente agrega más tecnologías. Ahí hablamos de EDR, aquí hablamos de NDR, o Network Detection and Response, hablamos de XDR inclusive. Todo eso para poder tomar esa información, la telemetría del endpoint, el tráfico de red. Cuando hablamos de CDR o Cloud Detection and Response, tomar todo el insumo de los servicios de nube, tanto SaaS como lo que es plataforma o infraestructura como servicio. Si hablamos de AWS, Azure o GCP, como para poner ejemplos. Cada una de esas herramientas, el EDR, el NDR, el SIEM, el, digamos, el XDR en otros casos, cada una de ellas está generando alertas de manera individual y claramente estamos hablando de distintas consolas. Entonces, ¿qué ha hecho el SOC muchas veces para escalar? Agrega herramientas adicionales como lo que es Threat Intelligence Management o gestión de inteligencia de amenazas, en donde la idea es consumir estas alertas y compararlos con indicadores que se van colectando de distintos feeds en la industria. Cuando hablamos de virus total, cuando hablamos de spam house, cuando hablamos de abuse y PDB, hablamos de para el sector financiero, digamos, feeds de FS-ISAC en caso de que sean miembros, o FIRST inclusive, en algunos de los casos. Entonces, ciertamente, aquí vamos agregando más y más tecnologías al stack tecnológico. Luego, desde el punto de vista de la superficie externa, o sea, todo lo que está expuesto hacia Internet, mis dominios, certificados, direcciones IP públicas, usuarios remotos, inclusive servicios de nube, se agrega una capa o herramienta adicional que es Attack Surface Management o gestión de superficie de ataque. Y pues obviamente también analizándolo desde el punto de vista del usuario, pues también hay que entender el comportamiento del usuario en sí. Por ejemplo, yo puedo tener ataques en donde el usuario, digamos, trabaja de 8 a 5 mayormente y luego pues está en una hora no productiva y empieza a exfiltrar datos de la organización. Eso no representa necesariamente un malware o un ataque directamente, pero sí es un insider threat, una amenaza interna que debe de ser tratada, investigada y por supuesto respondida. Entonces, aquí de nuevo estamos viendo varias tecnologías que se van agregando al stack. Por último, el SOC lo que hace mayormente es que agrega una capa adicional que permite lo que es la automatización y orquestación, lo que se llama mayormente SOAR. SOAR claramente está consumiendo alertas de cada una de esas fuentes y con ellas pues básicamente toma lo que se puede llamar como un playbook, una serie de pasos o tareas que básicamente son esos procedimientos de respuesta ante incidentes que en efecto tengo definidos y que luego voy a pasar por SOAR para automatizar esos procesos. Y ciertamente esto empieza a reducir significativamente los tiempos de detección y respuesta en el SOC. Sin embargo, no estamos eliminando el problema de raíz. Obviamente, mientras más alertas tengo, más amenazas quedo sin detectar. Puedo detectar en algunos casos falsos positivos que obviamente tengo que invertir tiempo para hacer la investigación. Ciertamente si recibo, digamos, una alerta de un 100, muchas veces tengo que contextualizar esa alerta con alguna investigación desde otras herramientas como tal, y voy a mencionar un ejemplo posteriormente. Mientras más consolas, pues obviamente más tiempo invierto en la investigación de cualquier incidente de seguridad, y eso de igual manera también tiene un impacto importante en las personas o en el equipo que tengo en el SOC, los analistas en los distintos tiers. Y el impacto que se tiene en esto es que el analista invierte casi que todo el día haciendo investigaciones, digamos, tomando cada una de las alertas que son disparadas y generadas. Y cuando hablamos de cientos y cientos de alertas, pues ciertamente el analista no da abasto, no da tiempo, no le da el tiempo para poder investigar todas esas alertas de manera efectiva. Entonces, eso resulta en más fatiga, más cansancio, digamos, desde el punto de vista del personal y obviamente también eso impacta en rotación. La rotación en el caso del SOC es un tema, yo diría que es un dolor de cabeza para casi todas las organizaciones, ya que ciertamente debo de entrenar esos analistas, no solamente para poder manejar las tecnologías, sino también en capacidades importantes que pues necesite ese analista, lo que es cacería de amenazas, entender qué información tiene que buscar para contextualizar sobre un incidente directamente, digamos, ingeniería reversa en algunos casos, investigación de malware o análisis de malware.
distintas capacidades que van fuera de lo que son las tecnologías como tal, pero que el analista debe tenerlas, digamos, de una manera muy importante. Dejando a un lado, obviamente, todos los ejercicios de Red Team, Blue Team, que ciertamente requieren de cierto conocimiento. Entonces, esto ciertamente hace que el panorama se vuelva más y más complejo. Y cuando hablamos de agregar más y más tecnologías, pues ciertamente estoy remediando la situación, no necesariamente resolviendo el problema de raíz directamente. Ese es precisamente el resultado que se tiene en este tipo de arquitecturas, llamémosle así, del SOC tradicional. Hay mucha información, sin embargo, esa información está dispersa entre distintas tecnologías, demasiados silos, demasiadas islas por aparte, que están también haciendo un proceso de analítica. Un CIEM, por ejemplo, está teniendo reglas de correlación que luego disparan alertas. Un EDR, por otro lado, está tomando telemetría y a partir de esa telemetría tiene ciertos elementos de analítica o de inteligencia artificial que van a disparar alertas de igual manera. Pero no tengo el contexto completo de todo lo que está sucediendo, ya que ciertamente el analista tiene que buscar esa información de manera individual y contextualizarla casi de manera manual. Entonces, la alta cantidad de alertas que eso representa, pues hace también que el trabajo que tienen analistas es casi que, llamémoslo infinito, desde el punto de vista de tantas alertas que tienen que investigar en el día a día. Y no menos importante, en esa arquitectura tradicional hay una dependencia significativa del analista, del conocimiento del analista y el trabajo manual que tiene que invertir el analista para poder hacer una investigación, una detección, una respuesta ante un incidente y, por supuesto, el cierre del incidente de seguridad. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de un ataque, vamos a poner quizá un caso más práctico. Hablemos de un ransomware. Hablemos de un ransomware. Digamos que yo tengo un usuario que recibe un posible correo de phishing. El usuario pues abre el correo, digamos que el correo tiene cierto sentido de urgencia. Entonces el usuario abre el correo en este caso. Ese correo tiene un archivo, digamos, un PDF, ¿no? Una factura, entre comillas. Entonces, ciertamente, el usuario pues abre ese correo, ese documento luego tiene un script malicioso, pongamos un script de PowerShell, una actividad fileless directamente. Luego de detonar esa actividad, ese script de PowerShell inicia una actividad de comando y control hacia el adversario pues ya tiene, digamos, control del endpoint directamente y al momento de tener ese Remote Access Tool como tal o esa herramienta de acceso remoto hacia el endpoint como tal, empieza a tener movimiento lateral. Empieza a buscar cuáles son esas, digamos, esas joyas de la corona dentro de la organización, servicios críticos, servidores críticos, bases de datos, aplicaciones, información que en efecto sea relevante, importante o crítica para la organización como tal, datos sensitivos, si lo queremos llamar así. Luego de eso, pues el adversario empieza a hacer escalación de privilegios, hacer posibles robos de credenciales y claramente utilizar cuentas privilegiadas para poder moverse dentro de la red y claramente pues conducir su ataque. Ya teniendo todos esos elementos clave materializados, si lo queremos llamar así, inicia ese proceso de cifrado en donde pues digamos, inicia el proceso de ransomware como tal. Hablando de que hoy por hoy, pues, la mayoría de estos ransomware tienen doble extorsión, pues ciertamente este adversario no solamente está haciendo el cifrado de los archivos, sino también haciendo una exfiltración de datos. Entonces, en ese ejemplo que menciono, estamos hablando de un solo ataque, en donde ciertamente, si lo vemos desde el punto de vista del SOC, yo voy a recibir alertas desde varias fuentes. El EDR, por un lado, me va a indicar de que una actividad sospechosa de un ataque fileless a través de un PowerShell me va a indicar una posible actividad de comando y control. Si tengo un NDR, un Network Detection and Response, me va a indicar también esa posible actividad de comando y control y ese movimiento lateral. Desde el CIEM seguramente reciba alertas de mi solución de seguridad de correo indicándome que hay un posible phishing. Seguramente reciba alertas de alguna herramienta de gestión de identidad de acceso, un IDP, en donde puede ser que tenga, digamos, alguna escalación de privilegios o de repente un usuario agregado a un grupo administrativo. Un DLP también me estaría generando posibles alertas indicándome de que hay una exfiltración de datos. Si en efecto tengo reglas de DLP que puedan detectar esa información sensitiva. Entonces, de nuevo, hablando sobre un solo ataque, aquí estaba mencionando cómo en efecto voy a recibir alertas desde distintas fuentes y para que el analista entienda de que esto es un ataque ya materializado, un ransomware como tal, debe de investigar cada una de esas alertas y contextualizarlas de manera manual. En ese mismo ejemplo puedo mencionar que pueden darse
digamos, bueno, poniéndolo, digamos, en el caso del slide directamente, cerca de 58, 59 alertas como tal, donde se van a estar generando desde herramientas distintas. Ciertamente el analista no tiene una visión clara de ese análisis de causa raíz. El analista es que tiene que claramente tomar esa información de cada uno de esos elementos. Muchas veces no voy a tener toda la información completa, por lo que claramente la visibilidad de muchas de las soluciones de DDR suele ser bastante limitada. El punto de entrada es completamente incierto y no menos importante, la respuesta que voy a entregar ante el incidente es manual. Así es como normalmente un SOC tradicional está investigando u operando sobre ciertos incidentes de seguridad, lo cual el resultado en esto es el tiempo bastante prolongado en lo que es la detección y el tiempo de respuesta. Hoy por hoy tenemos que movernos mucho, mucho más rápido debido a que pues, los adversarios claramente están también utilizando inteligencia artificial o utilizando elementos de automatización para conducir sus ataques que ya se materializan en cuestión de minutos. Ya no estamos hablando de que pues se toman, digamos, un tiempo o que de repente tengo controles que no van a ser que van a ser efectivos contra ese control, contra ese adversario como tal. El adversario busca mecanismos, formas de evadir defensas y ciertamente llegar hacia su punto, hacia su objetivo final, si lo queremos ver así. Entonces, ciertamente, hoy por hoy debemos de movernos más rápido. Para nosotros, lo que debe de existir en un SOC autónomo, pues no es solamente el elemento de inteligencia artificial, que va a ser definitivamente un apoyo para el analista y la capacidad de automatización, sino que debe haber un cambio de foco. Si lo vemos desde ese punto de vista de la pirámide que estamos viendo ahora mismo en el slide, ciertamente el analista está en el eslabón de esa pirámide. El analista es el punto clave y neurálgico dentro del SOC. Utiliza distintas herramientas de detección e investigación de respuesta, las que mencioné en el ejemplo anterior. Luego esas herramientas utilizan analítica, inteligencia artificial, machine learning, reglas de correlación, ya sean manuales o estáticas. Y finalmente utilizo los elementos de automatización para precisamente automatizar alguna respuesta frente a esas alertas que se van generando. Aquí hay un trabajo manual y repetitivo y es que el analista está tomando esas alertas a través de las herramientas que se tienen y pues claramente esa inteligencia artificial lo apoya, pero aún así el analista es quien tiene que unir esas piezas de cada una de las alertas que se van presentando y con eso puedes tener el contexto completo del incidente como tal. El foco que siempre proponemos es el siguiente. En vez de que el analista se vuelva el punto clave, que definitivamente es importante, la idea es depender lo menos posible del analista y de su respectivo conocimiento. O sea, que desde una única herramienta yo tenga esa capacidad de investigación y respuesta, que a esa misma herramienta yo tenga la capacidad de ingestar todas las fuentes, ya sea lo que es el EDR como tal, o que la misma herramienta tenga esas capacidades de EDR o de XDR, de SIEM, de SOAR, de gestión de superficie de ataques, gestión de inteligencia de amenazas, que tenga cada una de esas capacidades dentro de una sola. O sea, que básicamente tenga una única plataforma, una única herramienta que se vuelve el corazón del SOC, básicamente. A cada una de esos datos que voy a consumir, pues ciertamente aplico mis distintos elementos de analítica y de inteligencia artificial y la automatización se vuelve pues clave, ya que no solamente se trata de la automatización de una respuesta, sino cómo en efecto descubro patrones o comportamientos dentro de las alertas generadas de tal manera de que pueda agrupar esas alertas y automatizar ese proceso de triage o de investigación, si lo queremos llamar así. Entonces, eso es precisamente el foco que tiene Palo Alto Networks con una plataforma que llamamos XIM. Imagínense que de repente, en vez de yo tener cada una de esas herramientas de manera individual, yo tenga una única plataforma, tengo una única herramienta en donde ciertamente voy a ingestar todos los datos, tráfico de red, la telemetría del endpoint, eventos de autenticación, eventos de identidad como tal, cambios de membresía, digamos, de usuarios como tal, modificación de usuarios directamente, mis logs de servicio de nube, cuando hablamos de Office 365, Google Workspace, o básicamente cualquier servicio de nube. Y de igual manera también el insumo de mis infraestructuras como servicio, cuando hablamos de Azure, AWS o GCP, que en esa misma plataforma tenga la capacidad de ver mi superficie de ataque, todo lo que está expuesto hacia Internet, servicios web, dominios, direcciones IP públicas, certificados, que pueda también analizar el flujo de correo. Es decir, que toda esa información quede unificada en un único lago de datos, en donde ciertamente tenga distintos motores de inteligencia artificial. Sabemos que ciertamente la inteligencia artificial puede ser tan efectiva como el dato que se termina consumiendo. Entonces, si tengo
cada una de esos insumos, de esa información, de esos vectores, llevando datos a ese lago de datos directamente y luego utilizo motores de inteligencia artificial para descubrir esos comportamientos, pues estoy reduciendo significativamente ese tiempo que invierte el analista haciendo esa unificación de alertas, uniendo esas piezas de las alertas que está recibiendo. Entonces, la idea de la plataforma es ciertamente detectar, investigar y responder utilizando tres elementos importantes desde el punto de vista del SOC directamente. Primero, tomar esa información, agrupar esa información, consumir, ingestar esa información a la herramienta. Segundo, pues utilizar motores de inteligencia artificial o detectores de inteligencia artificial y machine learning para poder descubrir comportamientos inusuales. Y tercero, el elemento de automatización. Y es precisamente lo que hacemos con XIM. De nuevo, cada uno de esas fuentes de datos, lo que es el endpoint a través del EDR, red, tráfico de red, servicios de nube, identidad, que podamos también analizar los correos, digamos, que van a mis servicios de nube, a Office 365, Google Workspace, y que pueda determinar si es phishing, si es un malware, si hay, digamos, algún sentido de urgencia con ese correo utilizando Large Language Models para entender, digamos, cómo está escrito el correo desde ese punto de vista. Pero también consumir cualquier log de tercero, ¿no? A través de métodos que conocemos normalmente de un CIEM, syslog, FTP, SecureFTP, Windows a través de WMI o WinRM, distintos otros medios para poder consumir cualquier tipo de log. Entonces, ¿cuál es la idea? Ciertamente, gestar esos datos en crudo, hacer ese proceso de normalización o de parsing para tomar campos relevantes y organizarlos de manera estructurada. Y luego, pues claramente enriquecer esos datos para inteligencia artificial. Es decir, que pueda tomar esos indicadores de compromiso de las alertas generadas o de los eventos generados y que pueda compararlos sobre qué está viendo Virus Total, qué está viendo mis distintos feeds de inteligencia de amenazas. Y no menos importante, un paso que sirve para normalizar o más bien preparar esos datos para luego hacer un análisis de inteligencia artificial. Es decir, tomar campos relevantes como dirección IP, origen y destino, puerto protocolo, aplicaciones, usuarios, procesos, hashes, básicamente elementos importantes de los eventos que voy consumiendo para poder prepararlos y que luego sean analizados con inteligencia artificial. Entonces, el resultado acá es que vamos a tener una única fuente donde estamos, digamos, ingestando todos los datos de todas esas fuentes y que esa herramienta pues sirva también para ese análisis. Luego ese paso de inteligencia artificial, digamos, tengo toda la información de cada una de mis fuentes como tal y luego utilizo distintos detectores o, digamos, distintos elementos de inteligencia artificial para poder detectar patrones o comportamientos inusuales, entender cuál es esa causa raíz, tener el contexto completo de las amenazas, reducir los falsos positivos en la medida de lo posible y tener una detección mucho más precisa que obviamente me lleva a tener una decisión más informada. ¿Okay? El tercer paso es precisamente la parte de automatización. Ciertamente la idea acá es que si en efecto cada una de esas herramientas está produciendo cientos y cientos de alertas, yo pueda agrupar esas alertas en un incidente de seguridad de tal manera de que no tenga que investigar cada una de esas alertas de manera individual, sino que dentro del mismo incidente yo tenga el contexto completo sobre ese posible ataque, ¿no? Entender cuáles fueron los indicadores, cuáles fueron los activos afectados, cuáles fueron las tácticas técnicas y procedimientos acorde al framework de Mitre, cuáles fueron las fuentes que generaron esas alertas como tal. Y de igual manera, pues también entender, digamos, la reputación, por ejemplo, de esos indicadores acorde a la información de inteligencia de amenazas. Entonces, todo eso ya sumarizado dentro de un solo incidente, de tal manera de que el analista no tenga que invertir tanto tiempo en la investigación. Ese es el primer paso. El segundo es, dependiendo de la alerta, si yo tengo, digamos, una alerta que va orientada a comando y control, pues ciertamente la herramienta pudiera recomendar algún playbook, ¿no? En base a la información que en efecto se recibe de la alerta. El tercer paso es claramente el playbook directamente. El playbook es básicamente una serie de pasos o tareas que permiten automatizar una investigación o una respuesta ante un incidente de seguridad. Yo puedo tener un playbook, por ejemplo, que tome esas alertas, que puede enriquecer esas alertas con información de inteligencia de amenazas o inclusive algún insumo adicional. Por ejemplo, si tengo un usuario, voy a investigar, digamos, dónde fue que el usuario inició sesión la última vez, automatizar ese proceso, este,
voy a ver, digamos, alguna otra información adicional en el directorio activo, enriquecer la alerta con datos o insumos adicionales que me permitan tomar una mejor decisión y que luego de eso yo pueda también definir una respuesta que va a ser alrededor de, en este ejemplo que menciono, por ejemplo, bloquear un usuario. Entonces, la idea es que en efecto yo pueda con estos elementos, pues reducir ese tiempo de investigación, ya que voy a tener menos incidentes que requieran una investigación profunda y también el tiempo de respuesta, ya que voy a tener esos playbooks definidos para automatizar mi respuesta ante incidentes. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos con nuestra plataforma de XIAM. La realidad es que Palo Alto Networks pensó en el futuro, digamos, al momento de construir este tipo de plataformas. La idea es que XIAM, y ya lo es de hecho, es una plataforma donde unificamos todos esos datos que básicamente podemos digamos, dar solución a casi que cualquier caso de uso del SOC o de operaciones de seguridad, en donde ingestamos los datos una sola vez de cada una de las fuentes como tal, agregando distintas capacidades o módulos que voy a mencionar posteriormente y que podamos analizarlos cuantas veces sea necesario para cambiar el foco reactivo que mayormente tiene el SOC, es decir, recibo la alerta, investigo, respondo, a tener un foco más proactivo gracias a los elementos de inteligencia artificial y automatización que tenemos en la plataforma. Eh, para quizás resumirlo, de qué tenemos en XIAM como tal, en qué consiste, cómo es la plataforma directamente. Ciertamente es una plataforma modular. Aquí vemos distintas capacidades, desde lo que es el CIEM, desde lo que es XDR, desde lo que es, bueno, detección y respuesta de red, inclusive viendo los casos de uso de nube. Para ponerles en contexto parte del portafolio de Palo Alto Networks, claramente hay una porción, llamémoslo así, que vemos todos los casos de uso de seguridad de nube, lo que se llama CNAPP o Cloud Native Application Protection Platform, en donde ciertamente vemos todo lo que es la postura de servicios de nube, protección de cargas de trabajo y también asegurar el código de las aplicaciones nativas en nube. Cuando hablamos de DevOps, claramente agregar seguridad a ese ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones nativas en nube. Todo eso está incorporado dentro del portafolio de Cortex y por consiguiente también dentro de XIAM, por lo que no solamente tengo una plataforma que estaría viendo esas capacidades dentro del SOC, sino que también puedo introducir esos elementos de nube, inclusive, digamos, ese análisis del desarrollo de aplicaciones nativas de nube dentro de mis procesos del SOC como tal. Entonces, básicamente en eso consiste XIAM. Hay capacidades adicionales que en efecto podemos ver. Una de las que recientemente lanzamos es básicamente seguridad de correo. Claramente puedo digamos, a través de API, entrar, digamos, a Office 365 o a Google Workspace, analizar ese flujo de correo como tal, determinar si hay contenido malicioso dentro del correo y tomar una acción, pero también automatizar, digamos, esa respuesta ante incidentes de correo. Si en adición a eliminar el correo, yo quiero bloquear el sender, bloquear el usuario o aislar el endpoint en lo que se investiga el caso para reducir el impacto, entre otros tipos de cosas que en efecto luego puedo automatizar. Hay un elemento muy importante también y es exposure management o gestión de exposición, en donde de primera instancia es importante entender y hacer un análisis exhaustivo de las vulnerabilidades que tengo en mis distintos vectores a nivel de red, en el endpoint, a través de las aplicaciones y el sistema operativo como tal. Todas las vulnerabilidades que tengo expuestas. Si tengo un servicio web publicado al exterior, pues es importante identificar si ese servicio tiene alguna vulnerabilidad como tal. Eh, Identificar también vulnerabilidades en mis recursos de nube pública. Ciertamente esos son vectores muy importantes a cubrir desde el punto de vista de vulnerabilidad. En XIAM tenemos una funcionalidad que se llama Exposure Management, en donde podemos hacer ese análisis de vulnerabilidad como tal, pero no es suficiente con hacer el análisis y ya, no solamente detectar la vulnerabilidad como tal. Es importante también llevar un proceso de priorización, ¿no? Ciertamente, ¿qué me define que una vulnerabilidad debe ser de prioridad, digamos, para parcharla o a tomar una remediación? La criticidad de la vulnerabilidad, si es explotable o no, si tengo exposición de esa vulnerabilidad. Esos son tres factores que pongo como ejemplo que me dan un sentido de priorización. Entonces, en Exposure Management tengo también esa capacidad de priorizar esas respectivas vulnerabilidades y a partir de eso, de ese proceso de priorización, puedo también definir controles compensatorios, por ejemplo, aplicar una política
de threat prevention, en el caso de firewall como tal, para evitar que esa vulnerabilidad sea explotada, o aplicar alguna política de prevención anti-exploit en el endpoint para evitar precisamente que la vulnerabilidad sea explotada, pero también automatizar ese proceso de parchado. Si yo necesito, por ejemplo, integrarme con una herramienta de patch management, ciertamente yo puedo automatizar ese parchado a partir de su descubrimiento, o de repente notificar al dueño de ese activo como tal para pues iniciar el proceso de parchado como tal. La idea es automatizar precisamente cada uno de esos flujos. Entonces, ciertamente, como vemos en XIAM, pues de la manera en cómo fue construida es precisamente para tener la capacidad de agregar más y más y más capacidades en un futuro. Estas funcionalidades de Advanced Email Security y Exposure Management fueron precisamente lanzadas hace poco, entonces aquí vemos de nuevo la oportunidad de agregar más y más capacidad dentro de la herramienta. Sin embargo, hablando de herramientas directamente y hablando de tecnología, que es un elemento muy importante, eh, pero para mí también es importante dejar claro cuál es el resultado tangible que podemos tener a través de XIAM dentro de un SOC. Y voy a poner precisamente el SOC interno de Palo Alto como un ejemplo que en efecto podemos tener. Hay distintos elementos dentro del SOC como tal. Obviamente utilizamos XIAM como ese corazón dentro del SOC. El SOC está analizando terabytes de información al día, cientos y cientos y cientos de alertas, miles de alertas inclusive. Sin embargo, tenemos un SOC que opera básicamente 9 por 5. Y bueno, con una metodología follow the sun, en donde se tienen analistas en Estados Unidos, otros en Europa. Ciertamente esos analistas trabajan de manera remota, pero aquí lo importante es que fuimos cambiando de un SOC reactivo, de un SOC tradicional, a ser un SOC completamente autónomo, en donde gran parte de esos analistas que teníamos fueron reutilizados para otro tipo de tareas, para crear automatización, para hacer gestión de datos y ciclo de datos dentro del SOC, para hacer disrupción de ataques. Y por supuesto están también los analistas. Muchas de las alertas que van a Tier 1 están completamente automatizadas, y eso hace que en efecto hayamos logrado un tiempo de detección, un MTTD de 7 minutos y un tiempo de respuesta de 1 minuto. Para ponerle en contexto de investigación como tal, como hablamos, cerca de 90 billones de eventos generados día tras día. Esto se traduce en cerca de 26.000 alertas. Esas 26.000 alertas luego son deduplicadas, agrupadas, normalizadas como tal, que luego pues llevan a incidentes, que en este caso, para poner un ejemplo, son 75 incidentes al día. Dentro de dentro de esos 75 incidentes hay 10 que están completamente automatizados, 65 que quedan parcialmente automatizados. ¿Y con parcial a qué me refiero? Yo puedo tener un playbook en donde ciertamente un playbook le pida algún input a un analista, alguna información o insumo, alguna validación adicional, en donde pues, digamos, le estoy agregando algún valor al analista directamente. Entonces, en este caso, el analista entrega esa información y luego pues sigue un paso. Por ejemplo, que el playbook ya tenga todo el contexto del incidente, ya debidamente investigado, depurado, y que le llegue pues ese informe al analista indicando de que pues se vio un tráfico sospechoso a una dirección IP, que le llegue un mensaje por Teams o un mensaje por Slack o un correo preguntando si en efecto se requiere tomar alguna acción como por ejemplo bloquear la IP, y así no automatizar directamente sobre ese paso de bloqueo como tal, sino que el analista ciertamente pueda validar eso. Entonces, una vez ese paso se dé, el analista responde a un sí, ciertamente se toma la acción adicional. Entonces, el resultado tangible que tenemos en esto es que de nuevo, el tiempo de detección que hemos logrado en el SOC interno de Palo Alto Networks es de 7 minutos, y el tiempo de respuesta que tenemos dentro del SOC de Palo Alto internamente es de 1 minuto. Estamos ahorrando cerca de 65 empleados, full-time employees, para, digamos, lo que es el SOC como tal, y eso es gracias a la automatización. Entonces, como vemos acá, pues la idea es contar con este tipo de plataformas que en efecto reducen significativamente ese tiempo de detección y respuesta, y reducen significativamente la dependencia que tengo el analista, convirtiendo el SOC, digamos, a que opere de una forma más autónoma, menos dependiente de interacción o acción humana como tal, y menos probable, obviamente, a errores humanos. Entonces, eso es lo que hacemos dentro de XIAM. Voy a ser bastante breve en una demo, solo para hacer honor al tiempo como tal. Y lo que vemos aquí es precisamente esa consola de XIAM directamente.
Entonces, en ese sentido, pues ciertamente aquí vemos distintas fuentes, ¿no? Veo mis firewalls, veo AWS, veo GCP, Office 365, Azure, distintas fuentes que están ingestando datos a la plataforma como tal. Esto representa en este caso cerca de 65 terabytes en un periodo de 24 horas, 43 billones de eventos, que luego esto, pues a partir de la inteligencia artificial, a partir de la analítica, estamos produciendo alertas. Ciertamente, en un lapso de un día, 24 horas, son 2.638 alertas que en ningún SOC un analista va a tener tiempo de investigarlas todas. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Todas esas alertas seguramente guardan algún patrón, algún comportamiento en común directamente. Entonces, a través de esos motores de automatización e inteligencia artificial, también hacemos un proceso de agrupación de las alertas. Aquí veo cada una de esas fuentes y gestando información en vivo. Aquí vemos pues el live feed indicando de que hay sugerencias o recomendaciones de playbooks, triggers de playbooks directamente, incidentes creados, alertas creadas o agregadas, perdón, a incidentes de seguridad. Entonces, ya luego de esto, pues claramente, en vez de investigar esas 2.800 y algo de alertas, paso a investigar 138 incidentes. Pero sucede que dentro de esos 138 incidentes hay varios que ya tengo playbooks atachados a las alertas o hacer triggers del playbook directamente, por lo que quedo 102 automatizados y hay 36 manuales. Entonces, ¿qué va a suceder? A medida que las organizaciones adoptan XIAM, vamos a ver de primera instancia una alta cantidad de incidentes manuales. Sin embargo, la plataforma, a partir de las alertas observadas, también estaría recomendando playbooks, ¿no? A partir de esas alertas generadas, pues recomiendo un playbook, como mencionaba. Si vimos una actividad de comando y control, pues recomendamos un playbook que va a hacer un enriquecimiento de esos indicadores como tal. Y luego, pues determinar si en efecto esa actividad o es maliciosa, pues entonces bloqueamos el IP en el firewall, por poner un ejemplo. Entonces, la idea con esto es que a medida que vayan generándose aquellos incidentes de seguridad, yo pueda también llevarlos a un proceso de automatización, de tal manera de que si suceden en una segunda, tercera ocasión como tal, ya van a quedar completamente automatizados. Entonces el tiempo, o en cantidades, si lo cuantificamos directamente, lo que va a empezar a suceder es que vamos a tener menos y menos incidentes manuales que atender y en la gran mayoría de los casos vamos a ir viendo incidentes que van a pasar a automático. De manera tangible, esto pues en efecto empieza a reducir de manera significativa ese tiempo de investigación. Em, si vamos directamente a un incidente de seguridad, y voy a poner un ejemplo como tal, aquí vemos pues este incidente en donde la herramienta está detectando una amenaza avanzada persistente. Project Sliver se llama. Entonces, ciertamente, dentro del incidente, de primera instancia tengo un total de 19 alertas. Yo no tengo que investigar esas 19 alertas de manera individual como para entender lo que puede estar sucediendo. Aquí yo veo alertas de distintos niveles de severidad. Aquí veo cuáles fuentes generaron esas alertas, desde lo que es el agente de Cortex XDR de Palo Alto Networks, en donde cubrimos el caso de uso de prevención de amenazas o anti-malware y también detección y respuesta a lo que es EDR, lo que es el Next Generation Firewall como tal, o los logs del firewall, herramientas de IDP, Azure AD, bases de datos, SharePoint, por lo que también puedo entender con esto de que la herramienta es completamente abierta. Aquí no necesariamente requiero, digamos, del firewall de Palo Alto para integrar. Claramente puedo integrar firewall de otros fabricantes y claramente tener ese insumo dentro de la plataforma. Em, Tengo acá artefactos o los indicadores. Aquí veo los distintos procesos, veo direcciones y veo dominios y por supuesto procesos como tal. La herramienta como tal tiene el elemento de sandboxing o de inteligencia de amenazas de igual manera, por lo que podemos determinar si es un malware o no. Y con eso, pues, entregar un reporte donde se ven todos los hallazgos o resultados que se tuvieron a partir de ese análisis de sandbox. Yo puedo descargar ese reporte de igual manera. Tengo los distintos activos, aquí veo los usuarios, los endpoints. Yo puedo profundizar mi investigación en cada uno de esos elementos de manera individual, en donde voy a entender el nivel de riesgo del dispositivo o el nivel de riesgo del usuario, ver particularmente, por ejemplo, cuáles son las vulnerabilidades de ese dispositivo, los eventos generados del dispositivo, el detalle del dispositivo directamente, entre otras cosas que en efecto yo puedo también investigar sobre ese endpoint. O por ejemplo, en el caso del usuario, ver cuáles son los horarios de actividad regular o no regular dentro del usuario como tal.
dividido, digamos, por día, cuántas horas invierte el usuario en su día a día, por así decirlo, el detalle del usuario como tal, desde dónde inicia sesión mayormente, cuando hablamos de VPNs, por ejemplo, cuáles son los user agents que utiliza este usuario, si es Windows, si es un Chrome, por ejemplo, las alertas observadas, la actividad observada del usuario como tal, los eventos de inicio de sesión o eventos de autenticación o inclusive la actividad que tuvo su usuario dentro de mi servicio de nube. Entonces, en efecto, yo puedo de nuevo irme focalizado a investigar cada uno de esos elementos, inclusive hacer una búsqueda del hash para ver particularmente si tuvo algún impacto en endpoints adicionales. Puedo ver las tácticas, técnicas y procedimientos. Aquí veo, digamos, las TTPs acorde al marco de trabajo de Mitre. Y de igual manera puedo también ver los playbooks que en efecto formaron parte de este incidente. Aquí vemos que hay ciertos pasos dentro del incidente que en efecto han sido automatizados. Si yo doy clic, por ejemplo, a este playbook, aquí voy a ver una serie de pasos que forman parte de un playbook en donde ciertamente está estructurado en este ejemplo de la siguiente manera. Aquí este playbook está automatizando una alerta que tiene que ver con esta táctica de interpretador de comandos y scripting. Entonces, básicamente, el playbook empieza por un paso de análisis en donde toma la línea de comando, hace un análisis de la línea de comando directamente, descubre cualquier comportamiento malicioso del comando como tal, ve la prevalencia del comando, si es la primera vez que se ejecuta dentro de la organización como tal, si en efecto hay algún falso positivo dentro de las alertas, pues claramente hacer el debido tratamiento de esas alertas como tal. Si, por ejemplo, fue alguna prueba que se hizo a través de una simulación, básicamente todo eso puede también interpretarse como posible falso positivo. Definir, digamos, el nivel de la alerta y luego pasar a los pasos de contención, a los pasos de investigación y a los pasos digamos, de erradicar la amenaza o de respuesta. Entonces, eso es uno de los tantos ejemplos que puedo poner a través de lo que son los playbooks directamente. Entonces, aquí vemos que, de nuevo, tengo una información sumamente relevante desde lo que es este panel para poder profundizar esa investigación. Y de igual manera también entender cómo se dio esa ejecución, digamos, con el análisis de causa raíz. Desde qué proceso inició la actividad, cuál fue el proceso que inició la actividad como tal, enfocarme en esos procesos directamente, entender también cuáles son los comportamientos observados, qué otra actividad tuvo este proceso. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo este proceso llamado PDF Editor. Aquí me dice, bueno, mira, es la primera vez que yo veo ese proceso dentro de la organización o ese hash. Tengo todas estas acciones que tomó este proceso, desde lo que es conexiones de red, actividad de procesos, llamadas al System Call o RPCs, eventos propios del sistema operativo, actividad de archivos. Pero dentro de esas 991 acciones, ¿cuáles resultaron en alertas? Que es precisamente uno de los puntos que me importa. Es importante tener todo el insumo, perdón, de todo lo que hizo el proceso, precisamente para asistir en lo que es la investigación, que pues, claramente puede ser automatizada. Por aquí veo todas las alertas que forman parte de este proceso. Hay algo interesante que veo en este panel. Primero, estoy viendo una alerta de un agente de EDR, del agente de corte sexual, en donde estoy identificando el proceso que hizo esa actividad. El proceso, hash, usuario, desde qué endpoint. Sin embargo, en este mismo panel estoy viendo que también se detonó una alerta en el firewall. Entonces, ahí XIAM hace algo que nosotros llamamos alert stitching o unificación de alertas. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, desde un firewall me está indicando de que hay una actividad de comando y control hacia una dirección IP, el firewall no me va a indicar cuál fue el proceso, cuál fue el usuario, cuál fue el endpoint, cuál fue el hash. En este caso, XIAM está tomando el insumo del EDR y en este caso del firewall como tal para poder unificar la información de ambas alertas, que dentro de un mismo incidente yo pueda saber el proceso tal usuario, tal endpoint, con tal comando se comunicó a esta dirección IP y que dicho sea de paso, ese tráfico estuvo pasando por el firewall. Entonces, ciertamente esto reduce significativamente el tiempo de investigación. Yo puedo de igual manera enfocarme en algunas tácticas. Si yo digo, bueno, quiero ver cuál fue el proceso que inició, digamos, la actividad de evasión de defensas o inyección de procesos. Básicamente aquí le hago un highlight como tal, entre otras cosas que puedo hacer por acá. Em, entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pues ciertamente aquí tengo esas capacidades dentro de la plataforma. Una de las preguntas que me hacen mayormente es,
¿Puedo integrar otras plataformas que no sea Palo Alto dentro de la misma? Por supuesto. Hay un marketplace disponible en donde ciertamente yo puedo ver la integración con múltiples herramientas. Si yo busco, por ejemplo, en este caso, vamos a poner este caso, aquí veo cómo en efecto puedo integrar un FortiGate. Veo el contenido, veo las reglas de parseo, veo los comandos que puedo ejecutar a través de un playbook, ¿no? Eliminar una política, bloquear una dirección IP, crear una dirección IP, un address, un objeto de IP, listar la IP como tal, recibir esos eventos y también hacer modelamiento de datos sobre esos eventos, que obviamente se utilizan para inteligencia artificial. Si busco, por ejemplo, un checkpoint, ciertamente acá yo puedo tener esa integración disponible, en donde claramente veo las integraciones, veo, digamos, los playbooks que en efecto vienen como parte del contenido. Yo puedo utilizar esos playbooks de igual manera como una base, duplicarlos y obviamente editarlos como sea necesario para customizar mi respuesta. Eh, entonces, ciertamente aquí vemos una plataforma completamente abierta en donde podemos integrar distintas fuentes. Y aquellas que no son o no están en un marketplace, también podemos desarrollar contenido, desarrollar parsers, playbooks y demás para poder integrar efectivamente esa plataforma. Em, Quizá por honor al tiempo, creo que toqué los puntos más claves dentro de la plataforma. Posteriormente pudiéramos profundizar. Pero sí, ciertamente creo que tocamos los puntos más importantes dentro de lo que es XIAM y cómo en efecto, a través de inteligencia artificial, logramos, digamos, tener un SOC autónomo con lo que es XIAM como tal. Dejo el espacio abierto a preguntas o dudas. Gracias, Rolando. Pues veo que está bastante activo el, el chat con algunas consultas. Y bueno, José ha hecho un trabajo extraordinario respondiendo la mayoría de ellas, pero igual te las voy a ir mencionando por acá por si quieres sumar algún comentario, ¿verdad? Brandon decía que se mencionó que es mocular. ¿Puedo Hola. solo activar esa nueva feature de email y EDR o por separado como soluciones individuales dentro del mismo XCM? Sí, hay elementos que son, yo diría que intrínsecos dentro de la plataforma y es la capacidad del insumo de varias fuentes, lo que es el CIEM, o inclusive las capacidades de software, ya son capacidades que vienen como parte de la misma. Puedo, por otro lado, agregar la parte de DR o agregar la parte de seguridad de correo de igual manera dentro de la plataforma. Esos son módulos, si lo queremos llamar así, en donde puedo agregarlos a la misma. Pero ya las capacidades de software, las capacidades de CIEM y demás forman parte de la plataforma, que es como el base de la plataforma como tal. Perfecto. Ok. Em, Creo que, bueno, las consultas principales estaba en esa relación también de la dependencia del, con ¿verdad? Con el firewall de Palo Alto, ¿verdad? Y cómo se interactúa o se conecta con otras tecnologías. Pero creo que eso en realidad lo has aclarado muy bien. Bueno, importante que José les ha dejado también por el chat sus contactos, ¿verdad? Para cualquier consulta. Estoy de acuerdo con Magda, que ha sido una gran, con Karen, perdón, que ha sido muchísima información, Rolando. Así que muchísimas gracias, de verdad, porque ha sido muy interesante. Como les indicamos, esta información pues la vamos a estar primero compartiéndoles el enlace, ¿verdad? A ustedes, de la grabación para que la tengan por ahí, por si la quieran repasar, ¿verdad? Eso siempre vale la pena validarlo varias veces para que lo compartan, ¿verdad? Con sus equipos de trabajo, contactos, que les pueda crear valor, ¿verdad? Así que ahí Claro, van a perdón, poder tener pues, la información accesible. José. perdón que te interrumpa. Por ahí hay otra consultita, Rolo, Rainer, que dice los playbooks pueden contener de forma automática un ransomware. Sí, de hecho, parte de las respuestas que puedo definir dentro de un playbook es
por ejemplo, si necesito hacer una contención de un endpoint, si necesito hacer un aislamiento de un endpoint a partir de ciertos eventos. Ciertamente, con el agente de Cortex XDR, por ejemplo, podemos detener el ransomware en cada una de sus distintas etapas en el kill chain. Y de hecho, puedo mencionar un ejemplo en el caso del agente de Cortex. Hay una funcionalidad de anti-ransomware en donde sembramos archivos falsos o señuelos o decoys y ciertamente al momento de que el ransomware inicie esa actividad de lectura rápida en disco, vamos a detener el proceso de cifrado de primera instancia. Entonces, claramente puedo automatizar dentro de un playbook cada uno de esos pasos que van a ser, digamos, procesos de investigación o a partir de un evento directamente para profundizar y si en efecto es un ransomware, pues entonces ya llevarlo hacia lo que es la contención. Entonces, respuesta corta, sí, definitivamente yo puedo contener y responder de manera automática ante ransomwares con los playbooks. De hecho, como bien vieron dentro de la plataforma, dentro de Xayam, hay un marketplace disponible dentro del cual tenemos contenido, que esos son playbooks también, y hay un playbook específicamente que tenemos definido para automatizar respuestas de contención ante eventos de ransomware. Perfecto, gracias Rolo. Por ahí, don Sergio nos dice para solicitar una proforma, estos mismos datos de contacto se pueden solicitar. Sí, don Sergio, ahí, bueno, podemos coordinar una sesión, ya sea ahí, te pasé mi número de directo y mi correo. De igual forma, pues yo estoy basado localmente acá en Costa Rica, entonces podríamos coordinar algún tipo de sesión y hacer un levantamiento de casos de uso y ya con eso podríamos tener un sizing y darte un dimensionamiento un poco más aterrizado, ¿sí? Por ahí también Magda Gutiérrez nos dice, en mi institución tenemos Cortex, sería un adicional estos módulos. Sí, de igual manera, Magda, pues tocaría revisar el licenciamiento, imagino que tienes por la parte de el XDR, entonces bueno, aquí básicamente tocaría hacer algún tipo de upgrade a Xaian y pues agregar los módulos según necesidades que tengamos dentro de la compañía, ¿sí? Por ahí, Rolo, otra pregunta de Nicolás Jiménez. Dice que con los Playbook puedo agregar consultas de información a través del XQL para poder determinar varios orígenes de una alerta. Claro que sí, claro que sí. Dentro del playbook yo puedo definir un SQL para que tengan en contexto todos. SQL es el lenguaje que utilizamos de consultas para dentro de lo que es XDR y XIM. SQL nos sirve para crear dashboards, para crear reportes, para crear reglas de correlación, por ejemplo. Yo puedo, a partir de la pregunta que hace Nicolás, yo puedo, por ejemplo, utilizar un SQL para crear una regla de correlación que eso luego dispare una alerta. Esa regla de correlación puede contener distintas fuentes o varios orígenes como tal y que esa alerta luego dispare un playbook. O de repente, dentro del playbook, yo puedo agregar una tarea que ejecute un SQL, una consulta, para tomar información o insumo adicional y luego seguir los siguientes pasos. Cualquiera funciona. Perfecto, gracias. Por ahí, don Federico nos consulta, Rolo, ¿se podría crear con IAG en local un emplazamiento similar pero entrenado para realizar esta misma estructuración de defensa, pero para poder realizar ataque a este sistema, como podría combatirse esta dinámica creada por varias IAs? Por Y, IAS. A ver, IAGs, perdón. ok. A ver, desde el punto de vista de inteligencia artificial, si lo queremos ver así, ciertamente hay distintos motores o detectores, son patentizados por Palo Alto, realmente los detectores de inteligencia artificial como tal que utiliza la plataforma. Sin embargo, también yo puedo traer mis propios modelos o Bring Your Own Machine Learning, básicamente utilizando Jupyter. Puedo crear notebooks de Jupyter para poder también agregar mis modelos de inteligencia artificial y con eso pues también, digamos, sumar a ese entrenamiento de los modelos dentro de lo que es la plataforma y con eso pues claramente aumentar esas capacidades de detección con mis propios modelos de Machine Learning. Perfecto, Rolo. No sé si hay alguna otra consulta por ahí. Pues creo que no. Listo. Entonces, nada, de nuestro lado. Agradecer a todos los participantes y nuevamente por ahí en el chat están mis datos. Mencionarles que de parte de Palo Alto Networks hay un equipo local acá en Costa Rica, entonces de igual manera
cualquier sesión, cualquier visita que podamos coordinar, será un gusto pues poderlos atender. Así es, gracias José y Rolando, de verdad que por esta información tan valiosa. Como les decía, pues les estaremos compartiendo toda esta grabación para que la puedan consultar por ahí y además les doy la primicia de que Palo Alto Networks va a estar en el CyberSec Summit este 23 de septiembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica, así que también ahí van a tener oportunidad los que nos acompañen en este evento tan importante para nuestro ecosistema de compartir con todo el equipo profesional de José Damián acá en Costa Rica y bueno, me parece que Rolo nos lo vamos a traer, esperamos tenerlo Así por es. acá, así que lo van a tener en vivo y en directo para poder discutir todos estos temas y muchos más, así que no se lo pierdan, síganos en redes sociales, ya estamos en los próximos días habilitando el registro, así que los esperamos a todos por allá. De nuevo, muchísimas gracias por estar en este espacio y nos vemos en la próxima edición. Perfecto, muy buen día a Tengan todos. muy buen Muchísimas día. gracias. Gracias, muy buen día. Buen día, hasta luego. Buen día.